aquí arriba, vosotros no lo vais a ver porque es muy chiquitito, hay 3 semillas de mostaza. 3 semillitas de mostaza. Muy chico, es como una pulga, no tiene el tamaño de una pulga. Y es que el tema que yo traía este fin de semana viene relacionado con la semilla de mostaza. Y yo digo, ¿cómo el Señor es tan exacto en mostrarte que realmente es eso lo que Él quiere que se predique, lo que Él quiere que se hable, lo que Él quiere que se enseñe? Porque estuvimos hablando la semana pasada de la fe y que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor me llevaba otra vez a seguir creciendo en este tema de la fe, porque es muy importante, es importantísimo que nuestras vidas estén relacionadas con la fe, que la fe esté creciendo en nosotros continuamente. Tuvimos un milagro la semana pasada. Nuestra hermana Flora tenía los tendones, tenía todo lo que esto, no adolorido, sino que no podía levantar los brazos y llevaba ya casi 2 meses, ¿no? ¿Flora? No podías levantar los brazos. No podías levantar los brazos. Tenía los tendones medio rotos, malamente. Ella estaba dolorida, siempre venía, ora por mí. Y cuando salió aquí para oración la semana pasada, el Señor la sanó. Ella está sana completamente. Toda la semana ya haciendo faenas de casa, fregando, lavando platos, de todo, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea que hemos visto ahí la mano de Dios en ella y seguiremos viendo los milagros de Dios conforme a nuestra fe. Vamos, Lucas 17, del 5 al 6. Lucas 17, del 5 al 6, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ni se ve, pero si es fe real, si es fe auténtica, aunque sea un grano de mostaza, en este granito de mostaza está el ADN que puede germinar y puede empezar una vida en el cual cuando esto empieza a crecer y a crecer dice que se hace un gran árbol, grande, grandísimo, y es la mayor de las hortalizas. O sea, algo tan pequeño, pero que cuando se pone en el lugar correcto, este no es el lugar correcto, aquí no va a germinar nunca. Si tiramos la semilla aquí en el parquet tampoco va a germinar. Si la tiramos en la calle, en el asfalto tampoco va a germinar. Pero si ponemos esto en tierra y le echamos agua, esto empezará a germinar. O sea que la fe, si es real, si la fe es real, si lo que Dios ha puesto en tu vida es real, esa fe va a hacer que tú seas una persona en la cual podrás pedirle a Dios cualquier cosa y Dios te lo va a dar, porque es fe real. Por eso tenemos que ir creciendo hasta que podamos alcanzar esa fe, aunque sea chiquitita, de un grano de mostaza. ¿Amén? Aunque sea pequeña, pero que sea real. ¿Amén? Pequeña, pero que sea real. Como yo digo siempre, ¿de qué te vale tener 500 euros falsos? Es mejor tener un euro que sea real. ¿Amén? Porque ese euro entra en la caja. Pero los 500 cuando te lo pasen por la máquina dirás falso, no sirve, no vale. O sea que hay gente que tiene mucha apariencia, que parece que hay mucha fe. Hermano, uno tiene que aprender a pedir la ayuda al Señor. Uno tiene que ser humilde para decir, Señor, ayúdame, como aquí los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá, obedecerá. Marcos 4:30, 34 dice, Marcos 4:30, 34, decía también, para seguir con lo de la semilla de mostaza, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, ¿cuando se siembra dónde? En tierra. Y tú y yo somos
tierra. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Dice que es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Mirad, todo, y luego voy a cambiar ya el tema, pero quiero especificar esto. Todo lo que nosotros empezamos pequeño, si lo empiezas con el corazón y lo empiezas real y lo empiezas poniéndolo en las manos del Señor, Dios va a hacerlo crecer. No menosprecies las cosas pequeñas. Nunca menosprecies las cosas pequeñas. Nunca. Porque a veces menospreciamos las cosas pequeñas y pensamos que tenemos que ir directamente a las grandes. Pero no vienen cosas grandes si primeramente no hay cosas pequeñas. Amén. Porque todo empieza de cosas pequeñas. Pero dice que luego esto crece cuando se siembra y se hace una gran hortaliza, se hace un gran árbol. Así es nuestra fe. Así son las obras nuestras cuando ponemos el corazón y ponemos la vida de Dios en todo aquello que queremos hacer. Amén. O sea que no te importe, aunque por pequeñito que sea, tú estás destinado a ser una persona de servicio, de ayuda, en la cual el reino de Dios, Él va a hacer, porque el crecimiento dice que lo da Dios. No lo das tú, lo da Dios. Amén. El crecimiento lo da Dios. Por eso es muy importante que entendamos esto, que el crecimiento siempre te lo va a dar el Señor. Vamos a Lucas 5. Vamos a dejar el tema de ayer. El que no vino ayer se lo perdió. Y si no, pues que lo busque en YouTube. Que estamos volviendo a grabar. Lucas 5. A partir de 5 en adelante. ¿Estáis contentos? ¿Echáis de menos la alabanza? No, habéis alabado a Dios. Que yo no tengo problema, me pongo a cantar rápidamente otra vez, ¿eh? Yo soy cantor por naturaleza. Porque el que adora, no solo adora en la iglesia, el que adora, adora en todos sitios. El que canta, canta en la ducha, canta en la fábrica, canta en el trabajo, canta en todos sitios. Porque le sale, ¿eh? Aquí tuvimos una persona hace tiempo que decía que quería estar arriba cantando, pero yo no la veía cantar aquí abajo. Entonces, si tú no cantas abajo y estás con las manos así, estás así, me dice que quieres cantar arriba, a ver, el que canta, canta abajo, canta arriba, canta en todos lados, es cantor. Es como un pájaro, ¿verdad que sí, Lázaro? Que Lázaro también entiende de pájaro. No pájaro de mal agüero, pájaro bueno, pájaros cantores, ¿eh? 5, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dice el gentío, había muchísima gente para escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios que había hambre por la palabra de Dios. Había hambre por escuchar lo que Jesús tenía que decirle. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que vendrá un día donde Dios va a derramar hambre, no de pan, sino de su palabra. Yo estoy esperando que esta iglesia empiece a tener hambre de la palabra de Dios. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. O sea, se agolpaba. Querían escuchar lo que el maestro tenía ese día que decirles. No querían, no habían venido a recibir milagros ese día. Ellos querían escuchar al maestro. Querían escuchar a Jesús. Yo no sé cómo tú has venido esta mañana. No sé cómo está tu corazón. No sé si has venido a escuchar lo que Jesús, lo que la palabra de Dios tiene para tu vida en esta mañana. Y que Dios pueda empezar a poner ese gusto en tu corazón, de gustar, como dice el Señor en su palabra, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Gusta, disfruta, paladea de la palabra de Dios. Te tiene que gustar la palabra de Dios. Hoy tenemos, como yo dije ayer, tanta información.
tenemos tantos medios de comunicación que le hacemos caso a todo, pero no tenemos sabor por la palabra de Dios. Y tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que amar la palabra, porque la palabra es lo que va a traer crecimiento, vida, fe, bendición a nuestros corazones. Amén. Tenemos que esforzarnos, amados, tenemos que esforzarnos en estar escuchando la palabra de Dios. Dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Vio 2 barcas que estaban en la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban las redes. Habían acabado la jornada y estaban lavando las redes. Los pescadores normalmente pescan de noche. Esto sería por la mañana temprano. Estaban lavando las redes. Ahí estaba Jesús. Dice, y entrando el 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús era sabio y tenía el mar detrás, y la brisa del mar hacía que las palabras suyas pudieran alcanzar a todo el gentío y a toda la multitud. Él echó para atrás las barcas, y esa brisa del mar, ese airecito que viene, él usó de amplificador, usó de altavoz, y la barca de Pedro fue el púlpito que él utilizó para predicar ese día la palabra de Dios, para predicar el Evangelio. Sigamos viendo esto, que esto es importantísimo. Y entrando en aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, no sé el tiempo que duró su enseñanza, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Había aquí una palabra específica de Jesús para Pedro. Pedro le había prestado la barca. Y hermano, todo lo que tú le prestes al Señor no va a quedar sin recompensa. Todo lo que tú le des al Señor, tu servicio, tu vida, no queda nada, porque dice que el que me sirve le honra. Cuando tú sirves al Señor, Dios te honra. De una forma o de otra, Dios va a honrar tu vida. Amén. Cuando tú no sirves a Dios, eres algo en lo cual Dios, como yo dije la semana pasada, si esto me es inútil, no sirve. Pero aunque sea de muy poco valor, en sus manos, en mis manos, tiene valor. Tú en las manos del Señor, aunque te creas que eres poca cosa, Dios te va a usar. Y cuando Dios te usa, Dios va a empezar a bendecir tu vida. Amén. O sea que déjate usar por el Señor, porque hay bendición cuando tú sirves al Señor de corazón. Amén. Dice, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Me quebranta esta palabra. Señor, llevamos tiempo aquí trabajando, Señor. Llevamos tiempo haciendo tu obra, picando piedras, Señor, y estamos, Señor, que parece que no avanza la obra, que no crece la obra. Señor, parece que las cosas no... Pero el Señor habla a mi corazón y dice, tu esfuerzo, tu sacrificio, vuestro esfuerzo, vuestro sacrificio, vuestro trabajo, vuestra labor, tu esfuerzo, todo lo que estáis haciendo en la iglesia tiene recompensa. El Señor va a traer toda la recompensa. Pero ¿dónde tenemos que echar las redes, hermano? En la palabra de Dios. En esta palabra que Dios nos está trayendo continuamente, cada fin de semana, vamos a echar la red. Tienes que coger esa palabra, porque la fe se mueve por medio de la palabra. Cuando tú pones tu fe en la palabra, lo que estás escuchando, entonces empieza a producir bendición y beneficio en ti. Pero tienes que aprender a desechar todo lo que es incredulidad, todo lo que es mundo, todo lo que es información, y centrarte en la palabra de Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Yo sé que esto cuesta, hermano.
Yo sé que esto cuesta muchísimo en esta sociedad donde nos han enseñado que si no tienes el móvil de la última generación no eres feliz. Nos han enseñado que si no tienes, según el televisor Smart último modelo 4K, ya no eres feliz. Nos han enseñado, hermanos y hermanas, que si no tengo la pareja que tengo que tener, no soy feliz. Que si no tengo el trabajo que tengo que tener, no soy feliz. Me han enseñado que porque todo se depende, nuestra felicidad depende de todo, menos del Señor. Y tú tienes que entender que tú y yo le pertenecemos al Señor, que nuestra felicidad no está en lo material, aunque tú tienes todo el derecho de pedirle al Señor que te dé una pareja, que te dé todo lo que tú necesitas, pero somos personas que estamos centradas simplemente en el consumismo. Y entonces la palabra de Dios no penetra en nuestros corazones. Y Jesús dice, haced que os penetre bien estas palabras. ¿Por qué tanta deseo de Jesús de que penetre bien la palabra? Porque Él sabe que cuando la palabra de Dios penetra en nuestro corazón, empieza a producir fruto bueno para nosotros. Pero si no penetra la palabra en nuestro corazón, es como si echáramos la semilla en medio del asfalto, en medio de este parquet, que por cierto, qué bonito ha quedado, ¿verdad? Bueno, es que no me decís nada. Bueno, tu semilla tienes que echarla. Tu semilla tienes que echarla en tu corazón. Amén. Wow, qué bonito esto. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, porque esta las excusas. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, pero lo habían hecho en sus fuerzas. Cuando tú trabajas en tus fuerzas, puedes trabajar mucho. Puedes hacer muchas cosas, mucha labor, pero hay que echar las redes en la palabra de Dios. Hay que echar en lo que el Señor te está diciendo, poner obediencia a lo que estás escuchando. Ayer dijimos que hay tres áreas que tenemos que entender. Oigo, creo y obedezco. Son las tres áreas. Oigo la palabra, creo a la palabra y obedezco a la palabra. Oigo la palabra, creo a la palabra, obedezco a la palabra. Amén. Son las reglas de oro para que tu vida empiece a funcionar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo obedecido, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Había un avivamiento tremendo, porque esa pesca es pesca milagrosa. Esa es la pesca, porque los peces somos tú y yo. Porque Jesús le dijo, os haré pescadores de hombres. Eran pescadores. Ellos dejaron las redes y Jesús le dijo, ahora pescaréis alma, ahora pescaréis hombre. Y aquí nos está hablando que si queremos la gloria de Dios, si queremos ver una iglesia próspera, grande, multiplicada, bendecida, tenemos que estar echando las redes y obedeciendo a la palabra de Dios. Amén. Tenemos que darle toda la importancia a la palabra de Dios. Hermano, cuando nosotros ponemos nuestro corazón en la palabra, cuando no nos quedamos en casa, cuando empezamos a decirle, Señor, yo quiero ser puntual. Hermano, ¿verdad que tú eres puntual en tu trabajo? ¿Por qué llegamos tarde a la iglesia? No os estoy reprendiendo. Estoy hablando desde mi corazón, con toda humildad y mansedumbre. Y es bueno, hermano, cuando hay hambre, cuando hay deseos, cuando hay anhelo, uno pone su corazón para poder llegar puntual a la iglesia, para escuchar, para recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. No se trata de, no pasa nada. Cada uno tiene sus propios problemas, pero tenemos que esforzarnos en ser puntuales a la hora de venir, de escuchar la palabra de Dios. Amén. Los sábados estamos aquí, a las 4:30 estamos aquí. Y los domingos a partir de las 10 ya estamos aquí, la iglesia está abierta. Otras veces a partir de las 8 ya está abierta. Hambre del Señor. Hambre del Señor. A las 8 esto se abre para oración. A las 8 de la mañana esto se abre para orar. Y bueno, 8 es tarde. Porque yo normalmente a las 6:30, a las 7 de la mañana ya estaba orando. Normalmente en la otra iglesia. Pero qué bueno es que podamos tener ese deseo. No solamente la oración de las 8 del domingo,
Si la oración que vamos a hacer ahora los miércoles a las 7, la oración de los viernes, todo lo que son reuniones, que podamos asistir, que tú empieces a tener hambre de la palabra de Dios. Porque en la medida que tú no tengas anhelos, deseos ni hambre de la palabra de Dios, el Señor, todo lo que hace en tu vida lo hace por medio de la palabra. La palabra es lo que hace que tu vida empiece a ser transformada y cambiada, prosperada, porque le estás dando toda la importancia al verbo. Porque el que me ama, mi palabra guardará. O sea, ¿cómo amamos a Dios? Guardando su palabra, obedeciendo su palabra, haciendo y siendo obedientes a la palabra de Dios. Porque pensamos que amar a Dios es algo... No, amar a Dios simplemente es obediencia a Dios. ¿Amén? Amar a Dios es obediencia a Dios. Cuando no hay obediencia a Dios, no hay amor hacia Dios. Quiero que esto lo entendamos claramente. Entonces, tu bendición siempre va a estar en y por medio de la palabra de Dios. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otras barcas, en otras iglesias. Fíjate, qué avivamiento en esa iglesia. Qué avivamiento en esa iglesia, que estaba tan llena esa iglesia, que le dijeron a los miembros, mira, iros a la iglesia de al lado, porque aquí ya no hay lugar. Gloria a Dios, que pudiéramos hacer esto aquí. Que pudiéramos hacer esto aquí. Iros a la iglesia del hermano tal o del hermano cual, porque aquí ya no hay sitio, esto está abarrotado. Y así va a estar un día, hermanos. Así va a estar un día. Tenemos que creer a la palabra de Dios. Juan 6, a partir del 1 creo que también. Vamos para adelante, nos queda todavía un tiempo. ¿Estáis contentos? Y si no estáis contentos, pues ya sabéis, hay que buscar al Señor más. Amén. Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestro guardador. Dios es nuestro protector. Él es el gran yo soy. Y tú tienes que darle toda la importancia al Señor. Tu casa irá bien, tu vida irá bien, tu familia irá bien, cuando tú realmente busques a Dios de corazón. Amén. Porque a pesar de todas las pruebas que puedan venir, cuando tú estás firme en el Señor, aún las pruebas se llevan con gozo en el Señor. Amén. Juan 6 dice, después de esto, fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía, ¿qué dice? Gran multitud. El otro lado dice que había un gentío, un gran gentío se agolpó para escuchar la palabra. Aquí había una gran, dilo conmigo, gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. En el otro lado habían ido a escuchar la palabra. Aquí vienen porque habían oído de los grandes milagros y grandes señales que hacía Jesús. O sea que, por un lado, la palabra los atraía y por otro lado, los grandes milagros que Jesús hacía también atraía a la multitud. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan de todos estos? Imagínate, dicen que había como unas 15 o 20.000 personas en aquel lugar. Y le pregunta a Felipe, Felipe que era un poco incrédulo, porque Felipe en cierta ocasión le dijo, muéstranos al Padre. Y le tiene que decir Jesús a Felipe, tanto tiempo con vosotros y me preguntas esto. ¿Qué no has visto que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Mira la incredulidad de Felipe. Y Jesús le pregunta a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para tanta gente? Qué pregunta, ¿verdad? Porque Jesús lo deja caer, a ver que a veces nos deja caer cosas para ver cómo reaccionamos. ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle. Porque él sabía
lo que había de hacer. Jesús sabía lo que había de hacer. Él ya sabía lo que había de hacer. Felipe no. Felipe dice, madre mía, aquí no hay panadería. Pues si no llevamos dinero encima. Él estaba pensando en lo material. Si no llevamos, vamos, ni un euro encima, ni una dracma, no llevamos nada, ni una blanca. Entre todos, no sé, vamos a hacer una recolecta, rifamos un jamón, a ver. Hay iglesias que rifan jamones para recaudar dinero. Aquí lo tenéis claro, aquí no rifamos jamones. Pero decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le dijo, espera, vamos a ver, Jesús, a ver, escúchame, a ver, Jesús, un momento, Jesús, a ver, escúchame, porque tú parece que no te estás enterando de la historia. Jesús parece que no está entendiendo el problema que tenemos aquí, porque tenemos un gran problema, 200 denarios, que es mucho dinero, 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poquito. O sea, que estaba pensando qué forma material, física, iba a venir la multiplicación, la bendición para tantísima gente. Y eso es lo que tú y yo muchas veces hacemos. Cuando miramos el problema y vemos la necesidad, estamos primeramente pensando cómo resolver el problema, no poniendo las cosas en Dios, sino poniendo a ver la mirada en lo terrenal, a ver de qué manera. A ver, yo creo que pidiéndole un préstamo al director del banco, yo creo que aquel primo que tenemos por allí que tiene dinero, quizás si le llamamos, quizás nos puede resolver el problema, quizás de esta manera, quizás de la otra, siempre buscamos la solución. No, vamos y acudimos primeramente al Señor. ¿Dónde acudimos? Abajo siempre. Porque nuestra fe, esta fe está más en lo de abajo que en lo de arriba. Y ahora el Señor quiere que cambiemos nuestra posición y que miremos que la bendición va a venir del cielo. La bendición viene siempre de lo alto. Amén. Y esta iglesia, si queremos que Dios la bendiga, la bendición va a venir de lo alto. Y hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. Hay que creer que Él va a añadir a esta iglesia a los que han de ser salvos. Dale la gloria al Señor. Dice Felipe, le dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, porque ese muchachito había ido con su semilla de mostaza. Ese muchachito, viendo la necesidad, quizá escuchando lo que Jesús había dicho, o lo que Felipe había dicho, se fue y le dijo a Andrés, mira, yo tengo aquí unos panecillos y unos peces, muy poca cosa, pero esto para tanta gente, pero es lo que tengo, no tengo más. Andrés tuvo fe, porque otro le hubiera dicho al mocoso, al niño, anda niño, anda, ve, lárgate, vas a venir aquí con 2 bocadillos y con los pececitos, con la merienda que te ha dado tu mamá. No ves lo que hay aquí, anda, lárgate ya. Pero Andrés no fue como Felipe, sino que Andrés viene con lo poquito que ese niño tenía, viene y le dice a Jesús, ¿ves? Preséntale lo poco que puedas tener, preséntale tu poca fe, preséntale quizás aquello que tú dices no sirve, no vale, pero Señor, es lo que tengo. Quizás no tenga muchos dones, pero mi pequeño don, Señor, lo poco que yo sé hacer, lo voy a poner en tus manos, Señor. Quizás, Señor, quizás no soy una gran persona, quizás no sé predicar muy bien, quizás no sé evangelizar muy bien, quizás no sé tocar música muy bien, quizás no sé hacer las cosas muy bien, Señor, pero lo poquito que tengo lo voy a poner en tus manos, porque sé, Señor, que si lo pongo en tus manos, esto se va a multiplicar, Señor.